principios del derecho tributario y ahí tienen una imagen del México precolombiano. México, digno del México antes de la llegada de los españoles, donde se estaba otorgando tributo a lo que se le llamaba el Huey Tlatoani, que era no un emperador, era más que era la encarnación del poder público, pero también del poder religioso. Y a él se le brindaba precisamente estas tierras. Bueno, pues les paso a comentar acerca de México, como parte introductoria. México, ustedes lo pueden ver en el mapa del lado izquierdo de su pantalla, está en color rosa en la parte superior. Somos vecinos de los Estados Unidos de América, vecinos de Centroamérica. México está ubicado en América del Norte. Y tenemos celebrado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá. Y esto influye grandemente precisamente en nuestro sistema tributario. Tenemos que tener una línea acorde de respeto, de coordinación con estos dos países. México tiene esta posición, vamos a llamarle privilegiada, en América del Norte. Estratégicamente se ese privilegio. Hay muchas personas que en mi país tienen una mala influencia de la publicidad. Esta publicidad que habla de que México es un país pobre. Yo les digo, pues, es una vil y canallesca mentira. México no es un país pobre. México es un país inmensamente rico. El detalle es que ha sido pésimamente administrado. Lo digo, lo sostengo, antes de quien sea. ¿Por qué? Porque los datos y las cifras, los números son fríos y estos son los que nos demuestran ahí una realidad. Podemos hablar de política, podemos hablar de otros aspectos, pero definitivamente los números indican que este México, lo mismo que muchos países de América Latina, que debería ser de América Hispánica, si habláramos de América Latina, tendríamos que hablar de Europa Latina, por el idioma latín, entonces tendríamos que hablar correcto de Hispanoamérica. América, entendamos precisamente que este México es un país inmensamente rico. Comentaba lo mismo que muchos países de América Latina. Y aquí encontramos este territorio que no solamente es la zona continental, sino también lo que significa el tener litorales inmensos, inmensos que son prácticamente otro país, litorales que tienen también una riqueza inconmensurable de peces y de mariscos. Prácticamente este país debiera ser un gran consumidor de los mismos. Sin embargo, no lo es. No lo es principalmente porque no nos hemos abocado, México, a explotar esta riqueza. Regularmente escuchamos que en nuestro país, por ejemplo, existe una enorme variedad y enorme, les decía, riqueza de peces, por ejemplo, el atún que es encontrado y los mariscos en sus distintas variedades, que generalmente son explotados por bancos pesqueros de otros países, incluso países tan lejanos como China, Japón o Australia, vienen precisamente a los litorales. Y obviamente, pues, los pescadores de los estados. México tiene 200 millas náuticas de territorio patrimonial, es decir, ya en los océanos. Tiene dos océanos de vecindad. Uno es el Océano Pacífico y otro es el Océano Atlántico.
obviamente. En la zona a la derecha de sus pantallas está lo que se llama el Golfo de México. Es una zona también inmensamente rica, en peces, en mariscos, en minerales, incluso hasta radioactivos, y también en petróleo, que no ha sido explotado por México precisamente por carecer, dicen, de tecnología y dicen también recursos. Es como si tuvieras una caja de un tesoro, imagínate un cofre de un tesoro, y no lo puedes abrir porque dices que no tienes la llave. Nuevamente, pues es la administración que tenemos en nuestro país. Bueno, esto nos habla, les digo, de este México. Un México también tiene una enorme variedad ecológica, de una inmensa riqueza, variedades de clima, desde zonas montañosas, boscosas, desiertos, por no decirlo, pero también zonas lacustres, selvas, volcanes en extinción, nevados, y les hablo de una diversidad enorme. Y luego, por si fuera poco, pues también les hablo de que México es líder mundial en la producción de varios bienes y servicios. Por ejemplo, en la ganadería, uno de los primeros lugares en el mundo, en su producción de frutos, de verduras, de legumbres, pues México también ocupa primeros lugares a nivel mundial. No se diga en la producción de minerales. También tenemos varios lugares significativos figurando en el ámbito. Este México pues les da una idea de que estamos llenos de una inmensa riqueza. Entonces, me pregunta, ¿y por qué hay tanta pobreza? Si México, por ejemplo, tiene un país de 126 millones de habitantes y a nivel mundial, en el Producto Interno Bruto ocupa un lugar 16. Yo les comento que hace 3 años, hace 4 años, México ocupaba el lugar número 13 o 14 a nivel mundial. Ha venido decreciendo por problemas tanto políticos, económicos, alguien dice de la pandemia, bueno, ahorita comento. México pertenece a la Alianza del Pacífico, al Grupo de los 20, al Fondo Monetario Internacional. Les decía que tiene firmado un tratado de comercio con Canadá y con los Estados Unidos. Pertenece a la Organización de Estados Americanos, a la ONU, etcétera. Y que, sin embargo, tiene un bajo nivel de vida en relación con el resto de los países. Ocupa el lugar 70. O sea, ya estamos hablando de una riqueza, pero una mala redistribución de la riqueza. Bueno, el salario medio de los mexicanos también es uno de los más bajos. México tiene lamentablemente una cantidad enorme de población que está en pobreza. El índice de desarrollo humano, México ocupa un puesto número 76. Y para hacer negocios, el buen business, México ocupa este 54 lugar de los 190 países que fueron encuestados. Este diagnóstico continúa que el 16.5% del PIB, México en la organización, precisamente para la cooperación y el desarrollo económico, ocupa el último lugar de estos países. Dice que eso es un país con mucha riqueza, pero también no ha sabido distribuir esa riqueza. Ahora, pues no se pueden comparar los sistemas fiscales de cada uno de los países, es muy complicado. Los conocemos, los hemos estudiado,
podemos hacer la búsqueda de adaptaciones para nuestro país. Y sin embargo, bueno, pues vemos como nuestro México, el que aquí les estoy contando, de todas estas limitaciones. Es un país pobre, sin diagnóstico. Repito, es un país mal, muy mal administrado. Bueno, cuando entramos a la cuestión tributaria, decimos que tenemos que contextualizar. Contextualizar es una palabra que habla precisamente, nos muestra la posibilidad de identificar la posición de una persona, la posición de un personaje o de un hecho. Y hablamos sobre tres niveles para contextualizar. Hablamos de tiempo, de circunstancia. Tiempo, espacio y circunstancia nos hablan de un contexto. De un contexto que puede ser que ubica precisamente a una persona, a un personaje o a un hecho. Pues nosotros vamos a hablar del contexto de los principios tributarios. Y estos principios tributarios, pues prácticamente son universales. Por eso hablamos de la parte tributaria, que forma parte de una ciencia. Y hablaremos de contexto. En el contexto espacial, por ejemplo, decimos de México. Ahí estamos hablando de México. México, pues la primera pregunta, ¿qué es México? ¿Es en un país? Bueno, pues un país es una forma sociológica de hablar, pero no es una forma política ni política. Hablamos de México, pues es una forma cariñosa de decirle a un país, pero es un país que se llama normalmente Estados Unidos Mexicanos. Y los jóvenes en nuestro país bromean mucho porque dicen que no son los Estados Unidos mexicanos, sino que estamos hundidos mexicanos. Y bromean nuestros jóvenes, estamos hundidos mexicanos. Es los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ¿qué es México? Los Estados Unidos mexicanos son un Estado, una organización política, jurídica, cultural, económica, social, que se llama. Y aquí es donde encontramos precisamente a los en el Estado. El Estado mexicano, al igual que cualquier Estado que encontramos a lo largo y ancho del globo terráqueo, están organizados sobre este concepto que se llama Estado. Y el Estado tiene cinco elementos. Cinco elementos. Un elemento que es fundamental es el elemento humano. Como toda organización, requiere un elemento humano. Y el elemento humano se le llama población. El elemento humano de la organización estatal se le llama población, como si habláramos de la universidad. Nuestras universidades tienen un elemento humano que es el fundamental, es el básico, es el elemento que nosotros decimos sin el cual no, es decir, en latín es el sine qua non. El elemento humano es el que le da origen, es el que fundamenta todas las organizaciones, así sea la pareja humana, el matrimonio, la empresa, la universidad, decía, cualquier organización tiene un fundamento. El principio elemental de origen se le llama el elemento humano, que es la población. Después, esa población debe tener un espacio vital. Ese espacio vital, por ejemplo, en la universidad, pues son nuestras instalaciones. En el Estado se llama territorio. Un territorio. Tiene otro elemento, se llama gobierno. Gobierno.
es el que aplica las normas jurídicas. Toda organización requiere una norma, requiere normas. Sin normas no hay orden, sin normas se produce y se crea un caos. Las normas las tenemos pues desde la familia, las tenemos en la pareja humana, la familia, una empresa, una universidad. Todas, absolutamente todas las organizaciones deben tener un orden normal. En el Estado se le llama orden jurídico. Y obviamente los tributos están fundamentados en normas jurídicas. Y estas normas jurídicas forman parte de lo que se llama el orden jurídico. ¿Quién las aplica? Pues las aplica una parte de la población que está especializada precisamente en la dirección, llevar la dirección del Estado. Se le denomina gobierno. Este gobierno, pues lo podemos encontrar en cualquier organización. Por ejemplo, en la pareja humana, siempre es, oye, ¿y en tu familia quién gobierna? Pues los varones decimos, no, pues yo, pero lo decimos a escondidas porque sabemos que la que gobierna es la señora, la dama de la casa, la señora del hogar. Y esto pues causa mucha hilaridad. ¿Quién lleva el gobierno de tu casa, del espacio, del territorio de tu hogar? Pues, la señora, vamos a decirlo. Bueno, en la universidad ya sabemos que hay un cuerpo directivo, en las empresas también. Y luego hablamos de un quinto elemento que se le llama soberanía. La soberanía la podemos entender en dos vertientes. La soberanía es el poder público. El poder público es crear normas jurídicas, aplicar las normas y también resolver conflictos. Ese es el poder que tiene o las funciones que tiene el Estado. Y generalmente se le encomiendan a ese órgano que se le llama gobierno. Una cosa es el gobierno y otra cosa son sus funciones en el ámbito externo. En el ámbito externo, pues nosotros sabemos que la soberanía precisamente es la autonomía frente a otros estados, la autonomía frente al mundo. Esto es a grandes rasgos el ámbito donde se van a aplicar precisamente los tributos. Ahora, hay un personaje, se llama Platón, un personaje Platón, es un filósofo, y dije es, y alguien me dice, no, algo hecho, pero creo que ya se equivocó usted. Obviamente Platón ya murió, pero sus ideas son perennes, son eternas. Este filósofo decía precisamente que cuando analizáramos una organización, y esto es un gran defecto de nuestros sistemas educativos en América Latina, Hispanoamérica, perdón, que siempre dejamos a un lado la filosofía. Y la filosofía nos enseña a razonar. Es importantísimo que aprendamos a razonar. A nuestras ideas les forma, pero a través de un sistema, a través precisamente de procesos de raciocinio. Y entonces decimos que Platón nos enseñó a razonar respecto del Estado. Él a ese Estado nos dijo que había que analizar. La palabra análisis significa descomponer un todo en sus partes, descomponer un todo. En nuestra diapositiva anterior vimos al Estado como un todo, es decir, como un gran círculo, es una organización, pero esa organización tiene partes. Entonces, mentalmente, a través del fenómeno de la abstracción que podemos realizar con nuestra mente, separamos al Estado. Ahí está separado. Es decir, para su análisis. A veces en la vida real, pues yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, por ejemplo, con el equipo que tengo aquí de un celular,
la televisión, etcétera, y las puedo separar en sus partes. Pero hay seres que son difíciles de separar, de descomponer. Entonces lo tengo que hacer por medio de la abstracción. Y el Estado tiene elementos materiales, pero también elementos inmateriales. Materiales como la población o el territorio, pero también inmateriales como el orden jurídico o la soberanía. Son inmateriales. A ellos entonces no les puedo eh, quitar precisamente esta parte material, entonces lo tengo que hacer por medio de esta facultad que tenemos los seres racionales de abstraernos. Decimos que son 5 elementos, pero forman un todo, forman una unidad. Entonces nos dice Platón, en su teoría organicista del Estado, la teoría organicista del Estado, que las organizaciones que crea el ser humano se pueden descomponer en sus partes por medio de la abstracción. Ya lo hicimos hace un momento, por ejemplo, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de la universidad, cuando hablamos de una empresa, lo podemos descomponer en sus partes. Y nos enseñó precisamente Platón que todas las organizaciones tienen estos 5 elementos, estos 5 componentes, con distintas denominaciones, pero a final de cuentas son los mismos. Y el Estado, pues precisamente no escapa de esta teoría organicista del Estado. Organicista, fíjense la palabra, organicista. Organicista viene de organización. Y organización a su vez viene de esa palabra griega que es órganon. Órganon significa parte. Órgano es una parte. El Estado tiene 5 partes, 5 órganos. 5 órganos. Entonces, ¿el Estado qué sería de acuerdo con la teoría platónica? El Estado sería un organismo. ¿Cómo que un organismo? Sí, sería equivalente a un organismo vivo. Aquí en donde estoy en este momento, junto a mí hay un árbol. Y en ese árbol pues están apenas empezando a hacer su despertar los pájaros. Ya están aquí cantando los pájaros. Todavía no sale el sol en esta parte de México. Es decir, apenas son las 6:38 de la mañana. Todavía no salen, todavía no amanece. Sin embargo, los pájaros ya están anunciando. Por ahí los gallos todavía no cantan. Ahora, ese árbol, ese pájaro, ese gallo, nosotros somos unidades vivas. Y como unidades vivas somos organismos. Fíjense nada más. Somos organismos. Tú y yo somos organismos, es decir, somos seres vivos. A ver, Platón, explícanos, Platón, ¿qué nos quieres decir con respecto a las organizaciones? Responde Platón, que la empresa, la escuela y el propio Estado son seres vivos, son entonces organismos, son unidades. El organismo es una unidad y tiene partes, y sus partes son sus órganos. Hay una relación entre el todo y la parte. Si yo me pregunto, oye, ¿y entonces yo qué soy? Platón me va a decir, contéstate tú mismo, porque entonces soy un organismo, soy un ser vivo. Aquí en México tenemos la peculiaridad de llamarle vivo a alguien que tiene mucho ánimo, es a veces excesivamente pícaro. Decimos, está muy vivo, es un personaje vivo, entonces póngase vivo. Recuerde que su acta de nacimiento, su papá y su mamá llegaron ante el juez del registro civil y decían, presentamos un niño o una niña vivo. Entonces póngase vivo, le decimos así, alegóricamente, póngase vivo. Entonces si está vivo, pues póngase muy vivo. Es decir, que no te quedes dormido
Vamos a distancias, algunos de ustedes quizás ya se está durmiendo, pues despierten, por favor, pónganse vivos. Y encontramos precisamente al Estado. El Estado es un organismo y sus partes son sus órganos. Les decía, si yo me pregunto a mí mismo, pues soy un organismo. Si toco mi oreja, que su nombre técnico es pabellón auricular, ¿qué sería mi pabellón auricular? Pues sería un órgano. Sí, pero a su vez, este órgano forma parte de otro órgano, que es el órgano auditivo. Y ahí encontraría, de acuerdo con la biología, el tímpano, el yunque, el martillo, el laberinto, etcétera. Y todos estos son pequeños órganos de un órgano que sería el órgano auditivo. Y es lo mismo que encontramos en el Estado. El Estado tiene partes. Ahí están sus 5 partes, sus 5 componentes, y formarían parte de la organización viva, que es cada una de estas partes. Son fundamentales. Por ejemplo, nos dice Platón que un organismo requiere alimento. El Estado también requiere alimento, pero yo no le voy a dar comida, la comida que yo como. No, no, no. ¿Cuál sería su alimento? Pues decimos el dinero. ¿Cómo que tome dinero? Sí, si no, si el Estado no tiene dinero, si no produce, pues va a desaparecer. El dinero para el Estado, que es un organismo vivo, es lo mismo que la sangre para los organismos vivos. En un árbol, bueno, pues en un árbol tenemos la savia. La savia. Si tú cortas una, una flor, un árbol, vas a encontrar que tiene un líquido lechoso de distintos colores, generalmente blanco. Bueno, pues eso es la savia, es la sangre que circula. Y entonces en el Estado se requiere la circulación de su líquido vital. Y su líquido vital se llama dinero. Alguien me diría, pero es que hay en algunos lugares donde no se utiliza el dinero. Bueno, pues eso es equivalente. Acuérdate que el dinero es la moneda. Y la moneda, pues no es más que un instrumento de cambio. Y esto sí, la riqueza. Necesitamos entonces que haya ese movimiento de la riqueza, del dinero, dentro del Estado, del organismo vivo que es precisamente esta organización estatal. Y para eso, bueno, pues hay distintas funciones, decíamos, dentro de esta organización, y todas prácticamente requieren dinero. Nos guste o no, es una realidad. Bueno, ¿cuánta razón tenía Platón? Bueno, en nuestro México, y dije nuestro porque se los estoy compartiendo, queridos amigos, maestros, aún comparto esta posibilidad de que también sientan a México como yo siento a esta partecita que es Santa Cruz de la Sierra. Tengo tanto cariño. Yo les comparto México. México ahí está. Hay quien lo ha comparado alegóricamente como un cuerno de la abundancia, decía por allá el célebre maestro Hudson y algunos otros extranjeros que llegaron a México y se enamoraron de este país. Decían que era el cuerno de la abundancia. México perdió más de la mitad de su territorio en el siglo XIX con los Estados Unidos, más de la mitad de su territorio, norte. Y el detalle es que en aquellas épocas muchos mexicanos decían, oye, es que no se perdió nada porque había mucho desierto, muchas zonas improductivas, etcétera. Pues sí, pero voltea ahora. Son los estados de California, de Texas, de Missouri, de Colorado, de Texas, etcétera, Luisiana. Bueno, ahora son potencias, son verdaderas potencias económicas. Veas que muchas veces no sabe uno lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cuando no sabes valorar,
precisamente lo que tú tienes. Por eso hay que valorar lo nuestro, lo nuestro. Y esto es precisamente lo que hay que hacer con los jóvenes que se incorporan precisamente a nuestras universidades. Primero, valorar lo que tienes y después enseñarles a sacarles provecho. Ver que sí se puede tener un medio mejor de vida. En México encontramos que en su constitución, en su orden normativo, su constitución es la norma suprema, la norma superior, la norma jerárquica por excelencia, su constitución. Y otras normas, por ejemplo, para los impuestos, ya son leyes derivadas de la constitución, de este artículo 31, fracción 4. Derivan precisamente de esta norma, vamos a decirle, esta es la constitución, nosotros lo podemos decir también de una manera alegórica. Discúlpeme, maestro, que tanta ligereza, maestro Saúl, pero la Constitución es como si fuera la mamá de todas las demás normas. Es la mamá. No la puedes contradecir. Hay quien la contradice. Bueno, pues, a final de cuentas te va a reclamar esta Constitución. Es la mamá de todas las normas. Tenemos ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto sobre la renta, en fin, toda una base, una normatividad. Pero todas estas leyes derivan de la norma central, de la norma superior, de la norma suprema, que es la Constitución. Allí en esa Constitución es como si tuvieses una empresa. La empresa se llama mi país. Dirías, mi empresa se llama Bolivia. Yo te diría, mi empresa se llama México. México. Y la norma es la Constitución. Y el dispositivo es el artículo 31 en su fracción cuarta. La Constitución Política, les dije, de los Estados Unidos mexicanos. No es otro país, ya les dije. México es, se les dice de cariño, de manera sociológica. El nombre oficial es Estados Unidos mexicanos. Como hay tanta pobreza, ya les dije, tanta repartida la riqueza en México, que los muchachos le dicen, estamos unidos mexicanos. Era de broma, les digo, pero bueno, este dispositivo, este artículo señala que es obligación de los mexicanos, dice, contribuir a los gastos públicos, dice así de la Federación, como de la Ciudad de México, ya el Distrito Federal ya no existe, ahora se le llama Ciudad de México. El Estado o municipio, y luego la palabra clave, en que residan. Y dice el primer principio, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esa manera proporcional y esa manera equitativa de contribuir van a venir en las leyes. Ya les decía dos ejemplos. La ley del impuesto sobre la renta, que es el más importante en México, y la otra, la ley del impuesto al valor agregado. Pero aquí viene la situación que hay que analizarlo. A ver, México le dice que si yo recibo la federación, pues ahí estamos, por ejemplo, yo resido en el estado de Guanajuato, va en el pleno centro, no sé si lo ven, está en pleno centro, ya lo identificaron, está en pleno centro del país. Es un lugar súper estratégico, diría, súper estratégico, porque está a la mitad del país, a lo largo y a lo ancho. Es el centro estratégico. Precisamente el maestro Dixon recordará que en el centro del país hay una montaña que se le llama de Cristo Rey, donde hay un gran monumento que marca precisamente los 4 puntos cardinales: norte, norte, sur, oriente y poniente. Pues ahí está precisamente el centro de lo que se le llama Guanajuato.
Guanajuato. Guanajuato es el estado. La federación se llama Estados Unidos Mexicanos. Es mi país. Se llama Estados Unidos Mexicanos, de cariño México. Luego estaba la Ciudad de México, luego los estados, luego los municipios. Entonces México tiene una organización distinta a Bolivia, parecida en mucho, pero distinta forma de organización política. Y aquí va. Entonces pasamos de ver el mapa de México para centrarnos en uno de sus 32 componentes, que se le llama el estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato. Y México está organizado como una república, es decir, tenemos un gobierno, fíjense, esta palabra es muy importante, anótenla, república. República viene del idioma latín, que tiene, por favor, anótenlo, su origen en lo siguiente, en el idioma latín. Viene de la palabra res, así como lo oyen, no se rían, por favor, siempre los jóvenes se ríen y voltean a ver a algún compañero cuando dicen res, cuando el profesor Mario dice res, voltean a ver a fulanito, perenganito y se ríen. No, res significa, en latín, significa cosa. Es una cosa. ¿Qué es una cosa? Para nosotros, los que nos dedicamos a las ciencias económico-administrativas, una cosa, y anótenle, les decía, por favor, es un bien o un servicio. Esa es una cosa. Jurídicamente hablando, ¿qué es una cosa? ¿Es un bien o un servicio? ¿Es un bien o un servicio? ¿Bienes o servicios? Los abogados, yo les diría que en el mundo jurídico se le llama, más que actividades, se les llama, perdón, más que servicios, se les llama actividades. Puedo pedirte que realices una actividad con la cual podamos hacer un intercambio. Yo estoy prestando un servicio en este momento y dirías, eso es una actividad jurídica. Te comprometiste, Mario Aguilar. Entonces, sería la cosa que nos... Fíjense, por favor, la otra palabra es pública. Pública, ustedes, ¿a qué les suena? A público. Público es lo del pueblo. Lo del pueblo. Ahí se los puse. Pública es público, pueblo. Entonces, ¿qué será una república? Es la cosa del pueblo. Es la cosa tuya y mía, nos debe interesar, no lo puedo dejar a un lado. Es que yo quiero ser administrador, yo quiero ser financiero, yo quiero ser mercadólogo, yo quiero ser administrador financiero, contador público, sí, pero todo está dentro de la república, de la cosa pública. No somos ajenos, porque también es nuestra, es cosa del pueblo, es cosa de todos, vamos a llamarle, es la cosa común. Y entonces México es una república, y en la actualidad una república es entendida con un sentido más limitado. República es una organización donde exclusivamente hay división de poderes. No hay el poder en una sola persona, sino que los tres grandes poderes públicos se dividen para su ejercicio en tres entes. ¿Cuáles son, decíamos, esos poderes, esa soberanía? Bueno, una es realizar normas jurídicas, crear normas jurídicas. Quien crea las normas jurídicas no puede ejecutar las normas jurídicas, o no debiera ser. Legislativo
ejecutivo, judicial. Es decir, son los tres poderes del Estado y deben estar asignados a personas distintas. No deben confluir en la misma persona o en la misma organización. Y bueno, uno de los principios del derecho tributario es que deben estar establecidos, los tributos deben estar establecidos en normas jurídicas. No deben ser ocurrencia. No es lo que a mí se me ocurra siendo el gobernante. Pues ahora, por ejemplo, en nuestro México, pues hubo una época en que había tributos, había que pagar tributos por las puertas y ventanas que tenías en tu casa. Más imagínate el absurdo. O por el número de perros que tenías en tu casa, obviamente desaparecieron los perros, pobres perritos. Aparte, pues, en México hacemos unos ricos asados y los ponemos en un pan de maíz que le llamamos tortilla. Y entonces, pues, aparecieron los perritos, pobres perros. Y las casas, pues, imagínate, tapiaban la puerta, las ventanas, y entonces lo que hacían el ciudadano común y corriente era que en las puertas, en la parte de abajo, ahí donde salen los perros, pues por ahí era por donde entraban y salían. Entonces no tenían puertas, no tributaban, nada más imagínense. Llegamos a esos absurdos. Nada más tengan una idea. Que ustedes no lo crean, pero es real, es historia. Pero por eso tenemos ahora un principio que me dice, no puede haber tributo sin ley. No puede haber tributo sin ley. Ya vimos que aparece en la Constitución. Si debes contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, del municipio o de la Ciudad de México donde residas. Bueno, pues entonces, encontramos también que México es una república. Y esta república me dice que hay un órgano que hace las normas, hay otro que las ejecuta y hay otro que en caso de una controversia dirime precisamente o realiza los juicios de valor. Juicios son tres autoridades, tres órganos distintos con tres funciones distintas. En México, en el artículo 49, si yo hablo de derecho tributario, si yo hablo de tributos, siempre deben aparecer en normas. Es un principio fundamental. ¿Dónde voy a encontrar esta división de poderes? En México lo encontramos en el artículo 49. Indica lo siguiente: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Ahí está. Yo cuando hablo de materia tributaria, digo que es eminentemente jurídica. Tengo que señalar la norma o normas que le van a dar sustento o fundamento. No puedo decir nada más que a mí se me ocurrió que sea la división de poderes. No, hay que sustentarlo, tiene que fundamentarlo en una norma jurídica. La norma jurídica de que me habla de la república tiene que venir en la Constitución. Desde la división de poderes viene en el artículo 49. Nada más. Entonces, no puede ser ocurrencias, no son ocurrencias, debe venir establecida en una norma jurídica. Si aumento o disminuyo un impuesto, debe venir establecido en una norma jurídica. Entonces, es un principio básico, elemental. En México le llamamos el principio de legalidad. De legalidad. Debe estar sustentado en una norma jurídica. Entonces, es una república. También es una federación. No es un estado centralista, sino que hay normas federales y hay normas estatales. Hay un legislativo federal y hay un legislativo estatal. Fíjense nada más. Entonces, tenemos que México es una federación, está compuesto por 32 estados
Y los estados, cada uno, ahí está el estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato tiene también la base de su organización, son los municipios. Y el municipio donde yo resido se llama Celaya. 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 Jóvenes hacen bromas con la ciudad de Celaya. Como está en el centro del país, dicen, si paso por aquí, Celaya. Y si va para allá, Celaya. Siempre Celaya. Siempre Celaya. Esa es una broma, les digo, que hacen los. Siempre Celaya. Celaya, les decía, está en un punto central estratégico y forma parte de una zona metropolitana que se le llama Laja Bajío. Hay 13 municipios alrededor de Celaya y Celaya es el centro neurálgico de esta zona. Es una zona eminentemente agrícola, ganadera, industrial, comercial, de servicios, sobre todo educativa. Muchas de las personas de los alrededores vienen a Celaya a las universidades. Tenemos 19 universidades. Y les decía, la demanda no solamente del municipio, sino de todos los municipios circundantes vienen a Celaya. Y es una zona, les decía, de enorme riqueza. Tiene enorme riqueza, pues que les comparto. Desgraciadamente estamos viviendo una situación muy difícil en mi país. La delincuencia se ha ensañado sobre todo en esta región, es la zona. No voy a criticar aspectos políticos, pero bueno, lo único que tengo que decir es muy evidente es que en Celaya no votaron por el gobierno federal. Y entonces hay quienes hablan de una represión, una represalia. Tenemos problemas muy difíciles en este momento. Una zona rica, la delincuencia ensañándose. Nuestra ciudad. Han cerrado muchísimas empresas. Lo único que les puedo decir de Celaya, antes de que llegara la actual administración del gobierno federal, Celaya era el único municipio de mi país que tenía pleno empleo. ¿Qué significa esto de pleno empleo? Que todos prácticamente, todos los habitantes tenían trabajo. No había desocupados, no había parados. E incluso de toda la zona alrededor o de otros estados y hasta de otros países venían a ocupar cargos de empleo. El maestro Dixon me manda un mensaje. Tenemos 5 minutos. 5 minutos. Perfecto. Convierten en 2. Muy bien. Y vimos que hay tributos federales, hay tributos estatales y hay tributos municipales. Mario Aguilar, su servidor. Resido en el municipio de Celaya. Y aquí hay unos impuestos especiales. El impuesto es común en todas partes del mundo. El impuesto le llamamos predial, de mi predio, de mi casa, de mi terreno. Tengo que pagar el impuesto predial. Este es el ejemplo de tributo municipal. Después hay tributos de los estados. El estado de Guanajuato tiene el impuesto cedular, es una parte del impuesto al trabajo. Y luego hay un impuesto federal, hay impuestos federales. Ejemplos de ello, y lo veremos en la siguiente sesión, es el impuesto sobre la renta, que ustedes también lo tienen con otra denominación, o el impuesto al valor agregado, con sus distintas denominaciones. Y bueno, pues
Y dejamos el día de hoy porque vamos a analizar en la próxima sesión lo que son los tributos. Tributo como ofrenda a los dioses, pago al gobernante o como pago al conquistador. Espero no haberles aburrido, pero aquí estoy con ustedes. Y por cierto, el maestro Dixon me está dando mi regalo anticipado de cumpleaños, que es mañana. El maestro Ligerón también, Caramba. que está permitiendo dirigirme a este público. Doctor Ligerón, yo le cedo la palabra a usted para que pueda cerrar la clase espejo y agradecerle al doctor Mario Aguilar también. Doctor Ligerón, por favor. Muchas gracias, señor vicedecano. Pues bueno, yo creo que felicitarlo, ¿no? Nuevamente al profesor Mario, y nos ha ilustrado, pues, ¿no? Nos ha remitido desde su génesis, desde su origen, eh, la naturaleza del impuesto, ¿no? Porque tiene que ver con lo que él afirmaba, la res pública, ¿no? Entonces, los estados necesitan recursos. Yo creo que la próxima clase ya vamos a desarrollar eh, el- la estructura misma de los impuestos. También él nos ha desarrollado la estructura política, los elementos del poder del Estado, ¿no? Que tienen vinculación con, con los principios y con la base fundamental que son los impuestos. Pues yo quiero agradecer nuevamente a nombre, o me voy a rogar la representación del vicedecano, agradecerle al profesor Mario que nos ha remontado, nos ha remitido a la génesis, decía, del impuesto o de los impuestos, y la naturaleza y su esencia, ¿no? Su razón de ser, pues que es el Estado. El Estado necesita recursos y esos recursos los obtiene vía los impuestos. Pues no quiero más alargar esto y agradecerle. Y bueno, pues yo creo que esta información que nos ha dado el maestro Aguilar es de gran utilidad para nuestros estudiantes y también para que nosotros los docentes podamos escudriñar un poco más sobre tal vez la génesis mismo o el origen mismo de los impuestos, su naturaleza y sus finalidades. Eso es todo. Muchas gracias, profesor Aguilar, y muchas gracias, licenciado, y gracias a los estudiantes por su paciencia, que este tiempo, que han sido 1 hora y sus 15 minutos, para mí ha sido muy corto. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Saúl Ligerón. Doctor Mario, un saludo de despedida de esta clase, por favor. Pues muchísimas gracias a ustedes. Es un honor, es un privilegio estar aquí en Santa Cruz de la Sierra, les decía, con mi mente y con mi corazón. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los estudiantes, agradecer a los estudiantes de la facultad y vamos a dar por concluida esta clase de espejo y espero que todos ustedes hubiesen podido aprovechar. Agradecer siempre esa fusión de conocimiento de nuestros países hermanos y obviamente el conocimiento es universal, es general y agradecer el involucramiento del estamento docente en estas iniciativas en las cuales podemos compartir nuestros criterios académicos a nivel global. Muchísimas gracias y un gran saludo a todos ustedes y especialmente le mando un calurosísimo abrazo al doctor Mario Aguilar por su cumpleaños el día de mañana. Hasta luego, querido doctor. Muchas gracias. Saludos.